Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un sábado más, como solemos decir siempre, a las 18:15 aquí en Altar de Fuego. Esta iglesia que cada semana tiene el compromiso de poder transmitir alguna enseñanza, alguna palabra para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a ser mejores. Y de esto se trata hoy. Pero como siempre, yo le pido al Espíritu Santo que tome el control de todo este tiempo, que tome el control del mensaje de la palabra y de a dónde quiere que llegue, a quiénes quieren que llegue esta palabra, para que tenga el efecto no, como decimos siempre, no de aumentar conocimiento, sino de cambiar vidas. Porque ese es el objetivo, cambiar vidas. Y cuando hablamos de cambiar vidas, entonces me pregunto, y les pregunto, ¿están conformes como son? Yo no estoy conforme como soy, yo quisiera ser mejor. Y cuando digo que quiero ser mejor es porque de repente a veces hago un autoanálisis, y varias veces en mi vida he hecho autoanálisis, y me he dado cuenta que cometí errores y que todavía sigo cometiendo errores. Y a veces tengo el gran propósito de querer ser mejor. Y me lo propongo. Pero con mi fuerza no lo logro. Trato, por un tiempo más o menos no consigo, pero no termino lográndolo. Así que entonces la palabra de hoy lleva este título: quiero ser mejor. Quiero ser mejor, pero no es fácil cambiar. Así que entonces vámonos a entrar en este tema, y si aquellos de ustedes, si alguno de ustedes está en esta situación, presten atención porque creo que les va a ayudar muchísimo en su vida. Así como me ayuda a mí, y todavía sigo cambiando porque es un proceso que van a ver cómo es. Primero tenemos que tratar de salir de una trampa fundamental. La trampa fundamental que nos impide hacer mejor es: yo puedo cambiar, yo puedo generar el cambio, yo puedo dirigir el cambio. Todos, muchísimos queremos intentar ser mejores, ser buenos, por pura fuerza de voluntad. Y al final, quizá un tiempo lo logramos, mantenemos un poco esa bondad que buscamos, controlamos la ira, controlamos la ambición, podemos controlar un tiempo el egoísmo, por lo menos de forma aparente. Pero finalmente en algún momento se nos escapa ese yo interior que todavía no se dio lugar a nada, sino siempre siguió siendo ese yo. Y terminamos frustrados. Y hasta nos sentimos hipócritas. Aparentamos ser buenos, pero sabemos que no lo somos. Así como los demás nos puedan ver. Entonces, normalmente el esfuerzo propio, todo lo que hacemos a través de un esfuerzo propio, produce cansancio. Recuerden esta frase: normalmente todo lo que hacemos por esfuerzo propio produce cansancio. Recuérdenla, más adelante voy a volver sobre esta frase. Mientras tanto, vamos a ver dos puntos importantes. ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos ser mejores, así como queremos ser mejores, ¿no es cierto? Queremos ser mejores para nuestra familia, en nuestras cosas, en nuestra vida, con nosotros mismos. Queremos mirarnos al espejo y decirnos: soy mejor, soy una buena persona, soy un hijo de Dios que trata de vivir y que vive como Dios quiere. No es fácil, no se consigue con mucha facilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay dos puntos importantes que hacen que realmente se nos complique esto. El primero es la incapacidad que nos genera nuestra condición de ser humano. Hay una incapacidad y tenemos que reconocer que por cuestiones de diseño no podemos lograr ser mejores por nuestro propio esfuerzo. No lo podemos lograr. Es decir, veamos, hay algunas cosas que realmente no podemos hacer. Por ejemplo, ser santos. Vamos a empezar por eso. La santidad, ser santos. No se trata de ser santos porque no hay nada que nos tiente, porque en realidad tenemos que saber que siempre vamos a ser tentados. Pero tengamos en claro algo: la tentación no viene nunca de Dios. Dios no puede ser tentado, eso está escrito en la palabra. La tentación viene siempre del lado del mal. Busca que pisemos el palito, busca que nos caigamos en el pozo, busca que nos equivoquemos o tomemos decisiones equivocadas. ¿Cómo quieras llamarlo? Esto lo podemos ver en el libro de Santiago, en el capítulo 1 de ese libro, cuando dice, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hace un ratito les dije, no es Dios el que nos tienta. 14, en el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es deseo, ambición, algo que nos impulsa a querer algo que no deberíamos querer.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pasa que realmente, así como existe Dios, sabemos que existe el mal, existe el diablo también. El diablo tiene muchísimos siglos de vivir y muchísimos siglos de saber cómo es el ser humano. Y de cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros puntos débiles. No tenemos todos el mismo punto débil. Hay gente que tiene puntos débiles en algún sentido y otros en otro, que el sexo, que la droga, que el dinero, que la ambición, que el poder, que la fama, en fin, que la vanidad. Todos tenemos algún punto débil. Es como que en una pelea de boxeo, hay un boxeador, el que sabe boxear, sabe de repente cuando le tiró un golpe al otro que en algún punto lo hizo doler. Y ahí donde lo hizo doler es donde va a tratar de seguir pegándole, porque de esa manera lo va a noquear, le va a ganar la pelea. Lo mismo pasa con el demonio, lo mismo pasa con Satanás. Sabe dónde está nuestro punto débil y entonces ¿dónde nos va a tentar? En donde sabe que tenemos una debilidad. Así que entonces lo que ocurre es que si peleamos con nuestras fuerzas, solamente con nuestras fuerzas, si nos decimos, no, yo voy a resistir, si es un vicio, si es una adicción, voy a resistir, no lo voy a repetir, voy a dejar de hacerlo o voy a dejar de tomarlo, lo que logramos es tratar externamente de modificar una conducta. ¿Logramos aguantarnos un tiempo? No estoy fumando, estoy como loco y lo digo en algún momento de mi vida, hasta dije, dejo de fumar, pero dentro del cajón de mi escritorio tenía un paquete de cigarrillos sin abrir. Me consideraba muy virtuoso, me consideraba una gran persona y qué fuerza de voluntad. No quiero fumar, pero yo tenía un paquete de cigarrillos dentro de mi escritorio. Yo mismo, el demonio mismo, puso la tentación ahí, preparando, porque si digamos que en el fondo el pensamiento era, que tengo muchas ganas, y bueno, me voy a sacar el gusto. Y ahí caía. ¿Sí? Entonces, no podemos suprimir esas necesidades así por nuestra propia voluntad y por decirlo nosotros solamente. ¿Sí? Esto se puede verificar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y que creo que vale la pena que lo leamos. Vale la pena que lo leamos. Capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Aclaremos algo, entonces el Espíritu es el Espíritu Santo. La carne soy yo, la carne es usted, la carne somos todos, nosotros somos la carne. ¿Sí? Entonces lo que es del Espíritu es contra nosotros y lo que es de nosotros es contra el Espíritu cuando hablamos de deseos. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne somos nosotros, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En ese listado de estas cosas, ustedes van a encontrar algunas que van a decir, no, yo no he matado a nadie, yo esas cosas no las hago, no, jamás, esto no, sí. Pero vamos a ponerlo claro, hay algunas que realmente me parece que para la gran mayoría de la humanidad están muy cercanos a nosotros. Pleitos, nos peleamos, celos, ira, somos peleones, contendemos muchas veces, ¿no es cierto? Enemistades, envidias, borracheras. Esas cosas como que nos parecen que son pequeñeces. Pero cuando leemos realmente estas obras de la carne, resulta, y lo tenemos todo claro, que no hay pecado chico ni pecado grande. No hay un dimensionamiento de los pecados. No, este es un pecado escala 1. No, aquel es un pecado grande, ese vale 10 puntos. Esto no es un juego. Pecado es pecado. Sea chiquitito, a nuestro juicio, o sea grande, a nuestro juicio, es pecado. No le podemos dar puntos. No es que un pecado le gane al otro, es pecado, punto. Entonces, cuando hablamos de esta manera, entonces nos tenemos que dar cuenta
caramba, que no es nada fácil realmente estar alejándonos del pecado y poder estar a salvo del pecado y ser buenas personas. No es fácil saber que no nos podemos enojar, que no podemos airarnos, que no podemos tener celos o envidias. En fin, quizás por un tiempo lo logremos. Pero eso sería por nuestra propia voluntad y en algún momento, ténganlo por seguro, vamos a caer otra vez. Y ahí nos vamos a frustrar. Otra situación que es una limitación grande y que nosotros no podemos controlar y no podemos dominar es el amor. Amar como Dios nos pide que amamos. El sábado pasado hablamos justamente de, como una pregunta era, ¿amamos al prójimo? Es el segundo mandamiento. ¿Amamos al prójimo? Entonces decimos el amor, y si me voy al amor, me voy al capítulo que mejor refleja lo que es el amor de Dios, que está en 1 Corintios, el capítulo 13. No lo voy a leer porque ya lo hablamos la vez pasada, pero es una manera de definir que el amor es sufrido, que es benigno, que todo lo acepta, que todo lo espera. Es el amor como Dios nos ama. Y creo que coincidirán conmigo, si somos honestos todos nosotros en nuestro corazón, que nosotros no amamos de esa manera. Nos cuesta muchísimo amar de esa manera. Ya lo dijimos el sábado pasado, todavía seguimos diciéndolo, pero ahora lo traigo a colación de que si quiero ser mejor, debo amar al prójimo, pero tengo que terminar reconociendo que me cuesta amarlo. Los amo a casi todos, menos a fulano. Fulano no merece que lo ame. Ese es mi juicio. Ese es el juicio de alguien. Eso está contra el mandato de amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces, tenemos ese primer punto, que esas cosas que nos imposibilitan realmente lograr por nosotros mismos ser mejores con nuestro propio esfuerzo. Y un segundo punto que también hace que no podamos realmente hacer las cosas, por nuestro propio esfuerzo es, ¿qué? Nosotros mismos. La resistencia del yo. Esta es una lucha profunda en cada uno de los seres humanos. ¿Profunda por qué? Porque por naturaleza, primero, nosotros cuando hablamos de entregarnos al Señor, de decir, nos rendimos a ti, mi Señor. Para nosotros la rendición es una derrota. Es una derrota. Perdemos. Nos sentimos débiles, decimos, ay, tengo que rendirme. Es una debilidad. En general lo tomamos de esa manera. El egoísmo, en realidad, este yoísmo o egoísmo o egocentrismo que está en nosotros, nos dice que nosotros somos los dueños de nuestro destino y que nuestra voluntad es nuestra posesión más preciada. Eso es lo que somos como personas. Yo manejo mi vida. Yo manejo el rumbo de mi vida. Yo conozco el camino por el que quiero transitar hasta llegar hasta que me toque el último día de vida. Entonces, en esta lucha que les estoy contando, digo esta lucha entre el egoísmo, el yoísmo, entre mi yo y lo que es el Señor, tenemos, por un lado, tememos lo invisible. Es difícil para que nosotros, hombres, podamos creer en lo que no vemos. Es tremendamente difícil. Es difícil creer, y no solo eso, sino encima confiar. No me piden que crea solamente, sino también que confíe en lo que no veo, que no puedo tocar. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo en la palabra es asimilable al viento. Es una analogía que el mismo Señor Jesús le dio a sus discípulos. Allá en Juan 3:8, no vemos el viento, pero vemos sus efectos. Vemos cómo mueve las hojas, las plantas, en fin, vemos cómo mueven los árboles, cómo refrescan el calor. No vemos al Espíritu Santo tampoco, pero podemos ver de repente una persona que dice que el Espíritu Santo ha obrado en ella, como esa persona que ante ciertas circunstancias antes se enojaba, con el tiempo cambió totalmente y lo vemos diferente, ya no es el de antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? Y saben que ese cambio en esa persona que hemos visto, que la conocemos en un antes y en un después, es una prueba tangible del cambio que produce el Espíritu Santo. Eso es tangible, se puede ver, lo vemos en él. Solo que no le damos el origen de ese cambio a quien se lo tenemos que dar. Porque no cambió por milagro, no cambió por su propia decisión, ni por su esfuerzo. Cambió porque permitió que el Espíritu Santo lo cambie. De eso se trata lo que estamos hablando hoy.
Esa es la esencia de lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque además de que no nos gusta lo invisible y que tememos lo invisible y lo que no vemos, lo que queremos también es mantener esa soberbia de que todo en mi vida se lo debo a mi esfuerzo, a mi capacidad, a mi inteligencia, a mis habilidades. Me lo debo a mí. Todo lo que pasa en mi vida, eso es lo que pasa en el hombre. Eso es lo que tenemos. Entonces hay una soberbia oculta en querer cambiarnos a nosotros mismos. En el fondo lo que la humanidad, cada hombre quiere decir es yo lo logré, yo pude, yo conseguí hacerlo, yo fui lo suficientemente bueno. ¿No parece como que estoy compitiendo con Dios? ¿No deberíamos decir Dios lo hizo? No. Parece como que en realidad lo que estoy diciendo es yo pude hacerlo. Entonces, si yo soy tan importante en mi vida que yo puedo hacer todo, ¿para qué quiero a Dios? ¿Ven hacia dónde estoy yendo? Rendirse al Espíritu Santo requiere que nos pongamos en una posición de humildad, porque significa poder admitir, Señor, si tú no lo haces en mi vida, yo no voy a poder. El mayor obstáculo para que el Espíritu Santo opere en nosotros no es nuestra debilidad, no pasa por nuestra debilidad, sino al contrario, pasa por nuestra supuesta fortaleza en creer en lo que nosotros somos, lo grandes que nosotros somos o fuertes que nosotros somos. Entonces es como que nosotros ya tenemos nuestra copa llena. ¿Llena de qué? Llena de nosotros. ¿Cómo Dios va a llenar una copa que ya está llena de nosotros? ¿Cómo la va a llenar con su esencia, que es su Espíritu Santo? Si ya está llena de nosotros, no la puede llenar. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que en la vida de cada persona tenemos que pasar por una situación como la del Getsemaní, como Jesús pasó en el Getsemaní. Encontrarnos en una situación, la cualquiera que fuese, y terminar diciendo, Señor, no quiero pasar esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada uno de nosotros tendría que pasar por esa situación. Otro punto que hace que no sea tan difícil decir me rindo, el Señor obra en mi vida, ¿cuál es? Que queremos hacer lo que queremos hacer. Nos gusta ser dueños de nuestra vida, queremos hacer lo que se nos antoja. Entonces ese egoísmo que nos promete libertad, decir, haz lo que vos quieras, yo hago lo que yo quiero, termina esclavizándonos a nuestros propios impulsos. Sea cual sea, ira, celos, vicios, nos terminan esclavizando. Esa libertad que tengo de hacer lo que se me antoja, me termina esclavizando. Entonces es curioso porque aparentemente la rendición, tener que rendirnos al Espíritu Santo, lo consideramos como, no, si me rindo me hago esclavo del Espíritu Santo, pero en realidad ese rendirnos al Espíritu Santo es lo único que nos puede dar una libertad real de poder decir tranquila y firmemente que no a cualquier cosa que nos pueda destruir después. Esa es la libertad que buscamos. Entonces, el cristianismo no es que sea una lista de deberes para mejorar al hombre viejo y de esa manera vamos a cambiar si hago tal o cual tarea. No se trata de ese camino, sino que se trata de la muerte del hombre viejo para que Cristo viva en él a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que rendirnos al Espíritu Santo no significa una derrota, al contrario, sino dejar que Dios a través del Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. Poder decirle, por ejemplo, Señor, yo no puedo ser paciente, hoy me siento impaciente, por favor, obra en mí, dame tu paciencia. Yo no puedo, no la tengo. Romanos 8:7 explica por qué al ser humano no le cae bien la idea de rendirse. Hasta eso está escrito, Pablo lo tuvo clarísimo. Por cuanto los designios de la carne somos nosotros, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Tampoco pueden. No, ¿por qué? Porque es mi voluntad. Es lo que yo, como carne, quiero hacer. La mente humana por sí sola ve la voluntad de Dios como una amenaza a su libertad. Yo quiero hacer lo que yo tengo ganas de hacer. ¿Por qué tengo que andar entregándome dependiendo de alguien? No, es mi vida. Yo quiero hacerla como yo quiero. No es solo que no quiera sujetarse.
es que su propio egoísmo no lo deja sujetarse, no puede sujetarse. Por eso es que el cambio debe ser una cirugía con el Espíritu Santo, no decidirnos a hacer un nuevo yo. No pasa por ese lado. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Con estos obstáculos que nosotros mismos, con nuestro egoísmo, el temor a lo que nos vemos, ¿cómo hacemos para rendirnos al Espíritu Santo? Decirle, obra en mí, haceme mejor, haceme un verdadero hijo de Dios. Bueno, hay 3 ingredientes esenciales. Primero, tenemos que tener un reconocimiento, tenemos que admitir ante Dios nuestra incapacidad. Y por ejemplo, podemos decir perfectamente, obra en mí, Espíritu Santo, cambia mi corazón, porque realmente yo no puedo amar al prójimo como a mí mismo y como está escrito, y que en el segundo mandamiento que Jesús dijo que era el más importante. No lo puedo hacer. Yo tengo que reconocer, puedo amar a los míos, cuando digo a los míos, hablo de los cercanos, de mi familia cercana, de mis amigos. Pero ya lo dije el sábado pasado, yo no puedo amar a cualquiera. Si pasa por mi corazón nada más, si pasa por mi razón, si pasa por mi yo, pero si pasa por Dios, sí voy a poder hacerlo. Tengo que estar seguro también que tengo que desarrollar una dependencia o una relación constante con el Espíritu Santo. O sea, que no es que me rinda una vez. Hoy me rindo, mañana no. Es una respiración, es como respirar, es una situación constante. Cada vez que se me sube, está por subírseme la ira o el celo o algo que está mal, tengo que automáticamente decir, Espíritu Santo, ahora a mí, cambiame, retenerme, frená esta reacción que yo sé que no está bien. Y actuar en mi vida. Y tengo que alimentar la fuente. Tengo que alimentar esa fuente, tengo que tratar de orar, pasar tiempo con el Señor, tener mis momentos con el Señor y aprender más de Él y conocerlo. Porque Él finalmente es el que nos va a transformar. Entonces, veamos unos versículos claves para empezar a ir mejorando todavía más esta charla. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está clarísimo. No es con fuerza. Por más que tenga un ejército tras mío, no lo voy a lograr con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es un ayudante a nuestros planes, no es que Él venga a ayudarnos. Él en realidad es el arquitecto que debe tomar el control total de la obra. No lo tenemos que tomar como un ayudante, un asistente, un secretario. Vení, ayúdame a mejorar. No, Él es el arquitecto que nos va a cambiar. En Romanos 8:26 el Señor nos da un consuelo inmenso, Pablo en este caso que lo escribe, nos da un consuelo inmenso en medio de esta lucha, que así como ustedes ya estarán pensando seguramente en la pucha, entonces que si no puedo por mí mismo, ¿cómo voy a hacer? Tengo que dejar que Dios lo haga, me tengo que rendir y es algo que no estoy seguro de querer. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también puede orar por nosotros, porque muchas veces nosotros mismos no vemos nuestros errores, nuestras debilidades, las cosas que tenemos que cambiar, aquellas cosas que queremos mejorar. Pero Él sí lo sabe, así como Dios. Entonces, para muchas personas, el Espíritu Santo, y me ha pasado conocer personas que realmente no lo conocían y personas que iban a la iglesia, es el gran desconocido de la Trinidad. Porque sabemos que Dios es nuestro Creador y Padre. Sabemos que el Señor Jesús, por su sacrificio, nos dio el acceso a la salvación de nuestras almas. Pero ¿y el Espíritu Santo quién es? Está escrito que es el Consolador. Cuando Jesús subió a los cielos, dijo, vendrá el Consolador. Pero ¿qué significa eso? Pues la realidad es que el Espíritu Santo es quien hace operativa la vida de Cristo en nosotros hoy. Él es el operador. Y fíjense que tenemos entonces 3 dimensiones cuando hablamos del tema del Espíritu Santo en lo que respecta al Espíritu Santo con nosotros. Antes inclusive de la conversión, el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Entonces, una cosa tenemos que el Espíritu Santo está
con nosotros. En griego le dicen parakletos. El Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros. Es el que nos convence de pecado y nos atrae al Padre. A veces lo llamamos la voz de la conciencia. A veces nos da por hacer algo, pero realmente como que viene un pensamiento a nosotros y nos dice, no lo hagas. Un pensamiento que nosotros no reconocemos como propio. ¿No les ha pasado? Sí, pasa. No es que venga de un otro yo, es Él el que nos hace ver eso. Es el que, ¿por qué? Porque está a nuestro lado, Él nos acompaña, aun cuando no lo conozcamos, Él nos acompaña, está. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es disponer nuestro corazón para que podamos creer. Entonces encontramos, gracias por ese amén, encontramos entonces esa especie de discusión interna en nosotros mismos. ¿Le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? Otra vez es nuestra decisión. Pero no me digan que nunca han tenido alguna voz interior que sea opuesto a algún plan que nosotros teníamos perfectamente para nosotros. Entonces el Espíritu está con nosotros, está, aunque no lo conozcamos. Ahora también tenemos otro, el Espíritu Santo está en nosotros también. Que ahí estamos hablando de transformar la esencia, de transformarnos. En el mismo versículo de Juan 14, 17, que antes decía, terminando cuando vimos el primer título del Espíritu Santo está con nosotros, decía, porque mora con vosotros. Y la continuación de ese versículo dice en Juan 14, 17, y estará en vosotros. Una cosa es con, tengo acá. Otra cosa es en, está en mí. En Ezequiel 36, 26, 27 hay otro versículo clave. Os daré corazón nuevo. Ajá. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, me da un corazón nuevo. Vaya, no es nada fácil entender eso. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Es como que entonces, si no tengo ese espíritu en mí, muy difícil que yo pueda cumplir los mandatos y obedecer en todas las cosas que Dios quiere para sus hijos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Cambia nuestro corazón. ¿Qué ha hecho Dios también? Pone un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que entonces podamos andar y cumplir sus estatutos. Ahora, ¿qué problema tenemos? ¿Creemos en esto? ¿Lo creemos? Dios no nos pide que intentemos cumplir la ley con el corazón viejo. Él cambia, nos quiere cambiar el motor. La santidad no es un esfuerzo propio, no es un esfuerzo aprendido ni por ejercicio. Es el resultado de tener la esencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es la santidad, no pasa por nuestro esfuerzo. ¿Está entonces el Espíritu Santo con nosotros? Está en nosotros y está sobre nosotros también, que es el poder para actuar. Para actuar. Muchos confunden el rol del Espíritu Santo solo con la emoción. Ay, que me tengo tan emocionado dentro de esa iglesia y me emociona. El Espíritu Santo también. No es una emoción, ni para hacer una guía, nada más. Porque también en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos que hay un puente entre la divinidad y la humanidad. Nosotros. Ese puente está basado en una Trinidad muy clara, con sus roles muy bien definidos. El Padre, el Dios Padre que diseñó todo el plan, nos creó y diseñó todo el plan de rescate. ¿De rescate de quién? De nosotros, de la creación. El Hijo, el Señor Jesús, que pagó la deuda en la cruz y nos justificó. Y el tercero es el Espíritu Santo, que hace que esa victoria se aplique en nuestra vida para cambiarnos, para santificarnos y entonces sí poder ser salvos. Amén. Ese es el ejercicio, esa es entonces la trilogía y ese puente que Dios ha hecho en su tremenda sabiduría, ¿no es cierto?, para conectarnos desde lo divino, Él conectarse de lo divino con nosotros, acá, la humanidad. Así que entonces vamos a reforzar esta idea. ¿Qué dice la carne? La carne somos nosotros. ¿Qué dice la carne? Yo soy el dueño de mi vida. Eso dice la carne. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Yo soy el dador de vida.
porque hablamos de vida eterna. Yo soy el dador de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, la victoria en esta situación ocurre cuando entendemos que rendirnos ante el Creador, ante el Espíritu Santo, no es perder nuestra identidad, sino encontrar nuestra verdadera identidad en Dios. De eso se trata. ¿Se acuerdan cuando al principio dijimos el esfuerzo propio produce cansancio? Que les pedí que se acordaran de esta frase. El esfuerzo propio produce cansancio, en general. Bueno, vamos a agregarle una frase más a continuación ahora. Pero la rendición produce fruto. El esfuerzo propio, cansancio. Rendición, fruto. Veamos unos fundamentos bíblicos para reforzar todavía más que es el Espíritu Santo quien opera en y a través de las personas. Dones, el origen de los dones. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo. Es fundamental aclarar que los dones no son trofeos porque tengo más mérito, fulano tiene más mérito que otro, por eso tiene semejante don, algún don. Son herramientas de gracia para servir, para ayudar. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, hay un pasaje central que dice claramente, pero todas estas cosas, estos dones, y los menciona, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no le reparte a todos. A algunos le da, a otros no. A algunos le da uno, a otros le da otro, en fin. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta algo en claro. ¿Sí? Vaso. Vamos a hablar de un vaso de barro. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si alguno tiene un don, nosotros somos un vaso de barro. El don que tengamos es el contenido de ese barro. ¿De quién es la excelencia? ¿Quién puede vanagloriarse de eso? No el vaso de barro, o sea, no la persona, no yo, por ejemplo. Porque el contenido, el don que contiene ese vaso de barro, lo da el Espíritu Santo. Así que ¿para quién tiene que ser la gloria? Para el Espíritu Santo, para Dios, en el nombre de Jesús. Lamentablemente a veces a lo mejor hay vasos de barro que se creen mucho más importantes que otros, pero no pasa por ahí, esa no es la forma. El ejemplo de Elías, por ejemplo, Elías paró la lluvia y después hizo que llueva. Miren qué poder, eso es un don de milagros, es uno de los dones que el Espíritu Santo da. Eso es el famoso don de milagros que está. Entonces, en Santiago 5, de 17 al 18 decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ven al punto, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y pudo hacer un milagro. Entonces, Elías no fue un semidios. Era un hombre que oró y el Espíritu de Dios operó el cambio en la naturaleza. Vino una nube chiquitita y después esa nube se transformó en una tremenda lluvia que inundó todo. El milagro de la lluvia fue la respuesta del Espíritu Santo a una fe, a esa fe que Elías tenía. Entonces, ya que estamos hablando de dones y frutos, y las dos cosas están tremenda y estrechamente relacionadas con el Espíritu Santo, vamos a hablar un poco así cortito de dones y frutos. Los dones son como poderes, son para el servicio a los demás. Que tiene un don es para servir, no es para vanagloriarse, ni para sentir mérito, es para servir. Los dones como ¿qué? Por ejemplo, sanar, profetizar, se reciben por gracia. Y el Espíritu Santo los reparte como y a quien quiere. El fruto, en cambio, los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con el carácter. Es lo que demuestra que nos hemos rendido al Espíritu Santo. Y ahí estamos hablando de que esos frutos se tienen que ver en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra relación, en nuestros movimientos en la sociedad. Entonces, podemos tener un don operando porque el Espíritu Santo me lo quiso dar, sí, por ejemplo, pero si no muestro ningún fruto en mi vida, es como que sigo vacío. El Espíritu Santo no nos usa porque seamos capaces. No, este es muy capaz, le voy a dar el don de sanidad porque lo veo muy capaz, muy inteligente, tiene una capacidad de hablar y de moverse. Le voy a dar ese don de sanidad. No pasa por ahí. El milagro no es la habilidad del hombre. El milagro es la disponibilidad del hombre ante el poder de Dios. Quiero decir, aquí estoy, Señor. Úsame como sea tu voluntad.
es un punto crucial para que nosotros mantengamos la humildad en el cuerpo de Cristo. No es que fulanito es más grande que menganito porque fulanito puede sanar gente y menganito no. Ah, entonces fulanito es mucho más grande en el reino de Dios que menganito. Mentira, así no funciona. Porque todo finalmente lo termina dando el Espíritu Santo. Algunos están para servir más que otros probablemente, pero eso no lo hace mayor en el reino de Dios. Cuando alguien manifiesta a un Dios, no es que esa persona lo que tenga es un superpoder propio. En realidad no, es un canal de la presencia de Dios. Entonces los frutos del Espíritu, para ponerlos cortos y viendo el tiempo que se nos está achicando, tenemos que los frutos que están en Gálatas 5, 22 y 23 son amor, ese amor que no tenemos, gozo, un gozo que es independiente de las circunstancias, de nuestras circunstancias. ¿Nos va bien? Estamos gozosos. ¿Nos va mal? Seguimos gozosos. Paz. No importa lo que pase, Dios tiene el control. Eso es paz. Paciencia es la capacidad de soportar cualquier problema sin perder la calma, benignidad, de querer ser bueno, actuar dulcemente con la gente. Bondad es la rectitud de corazón de querer hacer siempre lo correcto. Fe son personas confiables, leales a Dios y a los demás, porque también es fidelidad. Mansedumbre, no es debilidad la mansedumbre, sino al contrario, es la fuerza del carácter para evitar reaccionar con violencia. Templanza, dominio propio. Es la capacidad de decir que no a los impulsos de nuestras carnes. Vamos a ver los dones del Espíritu. ¿Sí? Están en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Sabiduría. Alguien puede saber algo que no tiene cómo saberlo, pero lo sabe. Sobre una persona, sobre una situación determinada, lo sabe. Palabra de ciencia, conocimiento de saber algo de alguna situación que no podría saber por medios naturales. Fe, no una fe para salvación, no pasa por esa fe, sino una fe sobrenatural para crear un milagro imposible, como la lluvia, en el caso de Elías. Dones de sanidades, sanar. El don del Espíritu Santo operando para restaurar la salud física, así como hacía Jesús, que les mostró a sus apóstoles, así como sus apóstoles sanaron también. Ese era el don de sanidad que tuvieron ellos. Hacer milagros son manifestaciones que alteran las leyes naturales. Las cambian. Profecía, traer un mensaje inspirado por Dios para exhortar a alguien, para enseñar, para consolar o para edificar. Discernimiento de espíritu, saber que cierta situación proviene de Dios, del enemigo o de quién. Diversos géneros de lengua, es hablar en lenguas espirituales que conectan directamente con Dios. Y en la interpretación de lenguas, poder explicar el mensaje de aquel que está orando en lenguas para poder traducirlo y que edifique a la iglesia. Esos son los frutos y los dones del Espíritu Santo. Entonces, en general, el fruto que está en Gálatas es para servir. Y los dones que está en 1 Corintios, los dones son para vivirlos, mostrarlos, evidenciarlos en nuestra vida. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y un tema más, fíjense que es interesante porque siempre dicen que habla de el fruto del Espíritu Santo, no habla de los frutos del Espíritu Santo. Dice el fruto del Espíritu Santo, mientras que en el caso de los dones dice los dones. ¿Por qué habla de el fruto del Espíritu Santo? Porque todas esas cosas que son fruto del Espíritu Santo las da de una vez. Cuando el Espíritu Santo obra en alguien, ese alguien tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo que ya mencioné hace un ratito. Están todos. Sí, no, a mí el Espíritu Santo me dio amor, pero no me dio fe. No, no funciona así. No, a mí me dio gozo, pero no me dio mansedumbre. Tampoco funciona así. El fruto del Espíritu Santo es todos los frutos que se mencionan allá en Gálatas 5, 22, 23. No es de a uno, sino todos juntos. ¿Sí? Bien, entonces, ya acercándonos al final, todo esto nos lleva a una conclusión de una diferencia importante que hay entre lo que podemos llamar maquillaje y lo que podemos llamar cambio o metamorfosis. Cambiar la conducta en lo externo, el maquillaje, no nos cambia en la esencia. Podemos tener terapias, autoayuda,
grupos con los que compartimos experiencias y tratamos de psicoanálisis, etcétera, etcétera, para mejorar y solucionar algún problema en nosotros. Estamos tratando ahí solamente de contenernos, de tratar de no rendirnos ante una adicción o ante unas ganas de hacer algo. Es un proceso externo. Es como ponerle un bozal al viejo hombre para que no muerda. ¿Cuál es el resultado? El resultado es temporal. Un tiempo voy a poder hacerlo, pero es agotador, porque estoy peleando contra mí mismo, contra ese viejo hombre que sigue vivo por dentro y que en cualquier momento de crisis, de cansancio, explota. El bozal se rompe y la esencia vuelve a salir a la luz, porque no la cambié, solo la maquillé, me ocupé de lo externo. Es como tratar de que un limón sepa a naranja solamente pintándolo por fuera de color naranja. Va a seguir siendo limón, por más que por fuera lo pinte de naranja. Va a seguir siendo limón. En cambio, la otra opción es transformar, cambiar la esencia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos rendimos. ¿En qué se basa? En que sustituye nuestro yo para cambiarlo por su esencia que empiece a obrar en nosotros. Es interno y va de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no arregla al hombre viejo, lo hace morir y hace nacer uno nuevo. Esa es la clave. Eso está en Juan 3:3. No hay esfuerzo, no tenemos que esforzarnos por amar, no tenemos que tratar de ser mejores y de no enojarnos. El Espíritu Santo nos va a manejar de esa forma. Así que entonces hay un versículo como para cerrar esto y después viene la oración. Este versículo, lo repito, y decía Ezequiel 11:19, dice, y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos somos nosotros. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Ese corazón de piedra lo tenemos nosotros, la carne somos nosotros. Y nos va a dar un corazón vivo, de carne, cambiando el corazón de piedra que está en nosotros. Este versículo es perfecto porque nos dice que Dios va a limpiar el corazón de piedra. Agarro el corazón de piedra, lo limpio, lo sacudo un poquitito del polvo y ya con eso lo cambia. No, lo cambia. Quita la piedra y viene el de carne. Ese es el cambio que tenemos que buscar. Amén. Así que si les parece, viendo la hora, vamos a hacer una oración de cierre. Esta oración de cierre que sea poniéndonos en el rol de querer entregarnos totalmente a Dios y al Espíritu Santo. ¿Sí? Que así sea. Nos están pidiendo oración también por 2 personas enfermas que se han incorporado y que han aparecido en la red. Después daremos los nombres, pero los vamos a incluir en nuestra oración. Por la sanidad de ellos, en general. Bien. Vamos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti reconociendo con humildad que nuestras fuerzas no son suficientes. Hoy quitamos de nosotros el control de nuestra vida, de nuestro carácter y de nuestras reacciones. Reconocemos realmente y con sinceridad que no podemos amar. No podemos amar como nos pide Padre Santo. No podemos perdonar ni permanecer en santidad por nuestro propio esfuerzo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestro corazón. Entra completamente en nuestro corazón. Te pedimos que no solo seas un acompañante que venga con nosotros, sino que seas el guía y el motor de nuestra existencia. Rendimos nuestro egoísmo, nuestra ira y nuestra autosuficiencia para cambiarlos por tu fruto, tu amor, tu paz, tu gozo, en fin, todos los frutos que tú traes a la vida de que te da apertura en la suya. Que tu poder se manifieste en nosotros no para nuestra gloria, sino para que el mundo vea que eres real, que eres muy real. Úsanos como vasijas de barro para tus dones, Espíritu Santo, pero sobre todo, transforma nuestra esencia para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús. Te pedimos también por la sanidad espiritual y física de aquellos que lo están necesitando, que lo han solicitado en los grupos que están conectándose a esta prédica. Te pido por la sanidad de todos, la sanidad física, la sanidad espiritual. Obra en cada uno de ellos, ¿sí? En el nombre de Jesús. Hablo por Ángela, estoy tratando de leer el nombrecito.
¿Me pasa el partido? Va a ser mejor así. Permiso. Gracias. Vamos a orar por sanidad por Ángela. Y también por el papá de nuestro hermano Jim. Ya. Que sane también. Que tengan todos una muy buena semana. Que Dios me los bendiga. Y todo esto lo he dicho en el nombre, esta oración ha sido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante, a las 18:15. Conéctense. La idea es que sus vidas vayan cambiando, que podamos nosotros por lo menos afirmarles alguna cosita para entender que podemos cambiar. ¿Sí? Que tengan una excelente semana. Tremendo y descansado domingo y comiencen una semana muy, muy próspera en todas las cosas de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Pueden volver a ver esta prédica que se va a alzar en las redes, se va a alzar en YouTube, en TikTok también la pueden ver. Creo que hay las partes más importantes y también creo que está completa para que la puedan tener a su alcance si quieren refrescar algo. Comuníquese con Dios todos los días. En el nombre de Jesús. Hasta el sábado próximo.